Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por estar allí nuevamente. Vamos rápidamente a la noticia. El pasado viernes 30 de agosto, el 80% de Venezuela se quedó a oscuras. Esto ya lo viste seguramente en todos los noticieros. Pero lo que yo te voy a contar es un poco, digamos, por qué sucedió esto y qué clima se está viviendo en el país caribeño. Todo se remonta al 28 de julio de este año, día en el que se desarrollaron las elecciones más turbias de la historia de ese país. Todo arrancó mal cuando Nicolás Maduro, el mandatario, no permitió el ingreso de veedores electorales internacionales. Algo que siempre sucede en todos los países democráticos del mundo, es decir, cuando hay elecciones, a lo mejor vos no te enterás porque no te lo dicen, pero siempre llegan, digamos, veedores electorales internacionales. Justamente esa es la garantía de transparencia de las elecciones. Quiero destacar también que muchos de los veedores electorales que Nicolás Maduro no permitió ingresar a Venezuela eran de partidos de izquierda. O sea, no eran solamente de partidos de derecha, había de todos los partidos y de diversos países. Muy bien. Eh, Luego de lo cual los venezolanos votaron en forma masiva, incluso con récords históricos dentro del país respecto a la participación ciudadana en esos comicios. Nicolás Maduro incumplió sus propios pactos internacionales y no presentó las actas de votación, es decir, una vez que terminaron las elecciones, él debía presentar en forma pública las actas y no las presentó. Fue entonces que los propios testigos de mesa o fiscales, como le quieran llamar, la gente que participó de las elecciones y tuvo acceso a estas actas, comenzaron a publicar en las redes sociales las fotos que ellos mismos con sus teléfonos le habían hecho a dichas actas. En todas parece que Maduro perdía por mucho margen. Entonces el mandatario venezolano decidió cortar el servicio de Internet en todo el país. Pero varias empresas internacionales que operan en el país se quejaron. Es decir, le dijeron, miren, necesitamos tener servicio de Internet para seguir con nuestras tareas cotidianas. Maduro debió retroceder en su medida y entonces optó por lo siguiente, cortar el suministro eléctrico a todo el pueblo, pero dejándole el suministro, el servicio, digamos, eléctrico, a las empresas que se habían quejado antes por el corte de Internet y por supuesto a sí mismo, es decir, él sí tiene servicio eléctrico, Internet y todo. Muy bien. Es decir, que el corte en realidad fue un intento del gobierno de Maduro para evitar que la gente continuara mostrando lo que está ocurriendo en su país. A todo esto, el gobierno, según denuncias de la oposición, está encarcelando a todo aquel que se manifieste en disidencia y ya lleva más de 3.000 personas arrestadas. Esto es lo que están denunciando, digamos, distintas organizaciones opositoras a Maduro. Muy bien. Varios dirigentes de izquierda latinoamericano, como ya dije en otro video, que ahí estás viendo la carátula en pantalla y te dejo el enlace abajo, como suelo hacer, le exigieron a Maduro que muestre públicamente dichas actas. Y en caso de haber perdido, como todos sospechan, por cierto, que deje inmediatamente el Palacio de Miraflores, así es como se llama la sede de gobierno de ese país. Maduro desoyó la advertencia y dobló la apuesta. Esta misma semana amenazó con meter preso al binomio opositor de Edmundo González y María Corina Machado, lo cual sería terrible, déjenme decir. Vale la pena señalar también que si bien Maduro acusa a dicho binomio, y voy a citar textual de Maduro, estar intentando un golpe de Estado, en realidad nada indica que esto esté ocurriendo. El control absoluto del ejército lo tiene Maduro, incluso tiene bandas armadas conocidas en Venezuela con el nombre de colectivos o pranes. Muy bien. Un párrafo aparte merece el tema del bloqueo, del cual él también, Maduro, se victimiza.
Hay dos países en el mundo que se encuentran bloqueados económicamente y son Cuba y Venezuela. El bloqueo en ambos casos es, permítanme decir, muy sui generis, ya que en teoría estos dos países, Cuba y Venezuela, no le pueden vender absolutamente nada a ningún otro país del mundo. Sin embargo, todos hemos visto e incluso fumado, yo suelo fumar, habanos de Cuba. Por eso les decía que es un bloqueo sui generis. Y respecto a Venezuela ocurre algo similar con el petróleo. Varios países compran grandes remesas de crudo al bloqueado país caribeño. Y también gas le han comprado en algún momento, no ahora, pero en algún momento sí. En realidad Estados Unidos usa como un mal ejemplo de lo que el comunismo puede llegar a ser en el mundo, digamos, poniendo como ejemplo, vuelvo a repetir, estos dos países, Cuba y Venezuela, pero también Estados Unidos comercia, de hecho en Estados Unidos se venden habanos cubanos y también en el Brooklyn se vende petróleo, bueno, gasolina, nafta de Venezuela. O sea que es un bloqueo, repito, sui generis. Y también permite actividades ilegales tales como el narcotráfico y el narcolavado. Voy a poner un solo ejemplo. Nicolásito, como le dicen al hijo de Nicolás Maduro, está en la lista de la DEA. La DEA es el departamento que supuestamente combate al narcotráfico, como un narcolavador. Sin embargo, Nicolásito se pasea por el mundo y jamás fue siquiera detenido por ninguna fuerza de seguridad. Todo esto es real, lo pueden buscar ustedes en internet. Yo no me estoy inventando absolutamente nada, por Dios. Por otro lado, también déjenme decir que los países, digamos, que están bloqueados, llámese Cuba o Venezuela, sus líderes jamás han siquiera buscado una salida a dicho bloqueo, que parece beneficiarles en algún punto. Es decir, las autoridades, los que han gobernado Venezuela, bueno, y en el caso de Cuba solamente han gobernado los Castro, nunca han buscado negociar una salida a ese bloqueo, o sea que les conviene a ellos, al pueblo de Venezuela y al pueblo de Cuba, no los beneficia en lo más mínimo, eso está a las claras, y acá no se trata de ideologías políticas, sino de cuestiones a la vista. Muy bien, esto es periodismo, digamos. Cualquiera que haya visto un documental de Cuba, sí, tiene playas muy bonitas, turísticamente hablando es un destino muy apetecible, pero el pueblo no lo está pasando del todo bien, por no decir que lo está pasando muy mal, y con Venezuela está pasando algo bastante similar. El tema del bloqueo en realidad es un tema muy complejo y es un juego a varias bandas, es decir, hay muchos países que intervienen también en Venezuela. Todo el mundo sabe que hay empresas rusas que están extrayendo minerales de Venezuela y todo el mundo sabe también que hay muchos países que se benefician con el turismo en Cuba. Entonces, ya les digo, es un tema muy complejo, es una jugada geopolítica a varias bandas, es muy largo el tema y muy complejo. Bueno, esto ha sido todo desde Hago Periodismo, el canal al que te tenés que suscribir ya mismo. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.